Hola a todos, en este video vamos a analizar el concepto de calor específico y de las aplicaciones prácticas de calor sensible, calor latente y de interfaces. En primer lugar, vamos a definir calor específico de sólidos. Recuerda que es la energía necesaria para elevar 1 grado Celsius, 1 kilogramo de sólido. Pero ¿cuál es la diferencia con el calor específico a volumen constante? Bueno, a volumen constante es la energía para calentar una sustancia sin cambio de volumen y está relacionada directamente con la energía interna de esta sustancia. Ocurre en sistemas cerrados como por ejemplo un pistón fijo. ¿Qué pasa con el calor específico a presión constante? Bueno, el calor específico a presión constante es la energía para calentar una sustancia permitiendo su expansión y está relacionada directamente con la entalpía. Aplica en sistemas abiertos como en el caso de un pistón móvil. Hay que entender que el calor específico a presión constante está directamente relacionado con los sólidos. Por ejemplo, el aluminio tiene un calor específico de 900 Joule por kilogramo Kelvin. El hierro tiene un calor específico a presión constante de 450 y el cobre tiene un calor específico de 385 Joule por kilogramo Kelvin. Si analizamos el calor específico a volumen constante para el aluminio, es de 890, para el hierro de 445 y para el cobre de 380. Con esto podemos deducir que prácticamente son iguales el calor específico a presión constante que a volumen constante, pero solo específicamente para sólidos. Para gases, la medición del calor específico a presión y a volumen constante se mide en Joule por mol Kelvin. Y aquí sí podemos encontrar bastantes diferencias. En el nitrógeno, el calor específico a presión constante es de 29.1, mientras que a volumen constante es de 20.8. Para el oxígeno, el calor específico a presión constante es de 29.4, mientras que a volumen constante es de 21.1. Para el argón, calor específico a presión constante es de 20.8, mientras que a volumen constante es de 12.5. Entonces, si nosotros restamos el calor específico a presión constante menos el calor específico a volumen constante, vamos a caer en cuenta que obtendremos la constante universal de los gases R, equivalente a 8.314 Joule por mol Kelvin. De esta relación podemos darnos cuenta que aparece el término gamma. Gamma nos relaciona los calores específicos y también es conocida como índice adiabático. Gamma entonces nos relaciona los calores específicos y es un parámetro adimensional clave en la termodinámica. Nos indica cuánta más energía se requiere para calentar un gas a presión constante, es decir, por el trabajo de expansión, frente a calentarlo a volumen constante. Es fundamental en procesos adiabáticos, es decir, aquellos que no tienen intercambio de calor, como la compresión-expansión de gases. Podemos darnos cuenta entonces que gamma es fundamental en los procesos adiabáticos y que vas a observar que existen relaciones con la presión y el volumen. Por ejemplo, PV a la gamma es igual a constante, así como temperatura, volumen a la gamma menos 1 también es igual a constante. Si nosotros quisiéramos calcular la velocidad del sonido de un gas, lo podemos hacer utilizando esta relación de gamma. La velocidad del sonido es igual a la raíz cuadrada de gamma que multiplica a la constante universal de los gases por la temperatura y que se divide entre la masa molecular del gas. Vamos a observar algunas aplicaciones prácticas de los conceptos de calor sensible, calor latente e interfaz entre los mismos, así como de calor específico a presión constante. La resolución de estos ejercicios te la compartiré a través de una liga externa para que tú puedas observar cómo se obtienen los resultados paso a paso. Nuestro primer ejemplo corresponde al calor sensible en motores de combustión. Aquí partimos de un motor que pesa 50 kilogramos, que está conformado especialmente por aluminio, cuyo calor específico es de 0.91 kJ por kilogramo grados Celsius y que va a calentarse desde 25 hasta 90 grados Celsius. Así que necesitamos calcular el calentamiento del bloque de motor a través de la fórmula de calor sensible. Recuerda que nuestra ecuación es Q igual a mc delta T. El ejemplo número 2 se refiere al calor latente en sistemas de enfriamiento.
Para ello necesitamos los siguientes datos. La masa del refrigerante es de 5 kilogramos. El calor latente de vaporización del refrigerante es de 2000 kJ por kilogramo. Con esta información podemos fácilmente calcular el calor latente del refrigerante, recordando que se calcula multiplicando simplemente la masa por el calor latente de vaporización. Recuerda que el calor latente es la energía necesaria para hacer un cambio de fases. Un refrigerante en un automóvil es una mezcla de etilenglicol o propilenglicol con agua y además se le adicionan ciertos aditivos anticorrosivos. Procedamos a resolver el ejercicio número 3, que es la transición de calor sensible a calor latente en aire acondicionado. Recuerda que el refrigerante para aire acondicionado es el R134A, que es un refrigerante de clorofluorocarbono HFC, Freon 134A. Bien, disponemos de un automóvil que circula en un día caluroso. El sistema de aire acondicionado debe enfriar el aire interior desde 35 grados Celsius hasta 22 grados Celsius. Además, reducir la humedad relativa, HR, del 70% al 50%. ¿De qué datos disponemos? Bueno, en primera instancia del flujo de aire, que es de 0.08 kilogramos por segundo, que en realidad es la masa del aire que circula por el evaporador. Disponemos también del calor específico del aire, que es de 1005 kJ por kilogramo grados Celsius. Disponemos de la entalpía de vaporización del agua, que es de 2454 kJ por kilogramo de agua, a temperatura ambiente. Disponemos también de la humedad absoluta inicial, marcada como W1, de 0.025 kilogramos de agua por kilogramo de aire, a 35 grados Celsius y 70% de humedad relativa. Además, disponemos de la humedad absoluta final, marcada como W2, que es de 0.009 kilogramos de agua por kilogramo de aire, a 22 grados Celsius y 50% de humedad relativa. ¿Cuáles son las indicaciones para este problema? Número 1. Calcula la energía necesaria para bajar la temperatura del aire de 35 grados Celsius a 22 grados Celsius. Número 2. Calcula la energía para condensar el vapor de agua y reducir la humedad. Número 3. Calcula la carga térmica total. Bueno, para poder resolver todas estas indicaciones, es necesario que recuerdes que las fórmulas básicas son calor sensible, Q igual a mc delta T, calor latente, M por HV, y calor total, que es la suma de los calores calculados. Procedamos al número 1. Calcula la energía necesaria para bajar la temperatura del aire de 35 a 22 Celsius. Recuerda utilizar masa del aire, calor específico del aire a presión constante y diferencia de temperaturas analizadas. Para el punto número 2, es necesario primero calcular el delta W, es decir, la diferencia entre las humedades absolutas iniciales y finales. Tendríamos entonces que delta W es igual a 0.0116 kilogramos de agua por kilogramo de aire. Posteriormente, calcula el calor latente multiplicando la masa por el calor latente de vaporización del aire por delta W. Haz análisis dimensional y date cuenta cuál sería nuestro resultado. En el punto 3, simplemente haz la sumatoria de los valores obtenidos anteriormente para que puedas obtener la carga térmica total. Entonces, para el número 1, tuviste que calcular la energía para enfriar el aire, llamada también calor sensible. Para el número 2, tuviste que calcular la energía para eliminar la humedad, llamada también calor latente. Y para el número 3, calculaste la carga térmica total. Considera que este es solamente un ejemplo ideal, ya que en la práctica también se deben de considerar ganancias de calor por radiación solar o calor de motor. Todo el desarrollo del ejercicio lo vas a encontrar en el código QR que te mostré en un principio para que puedas observar exactamente cuáles son los pasos a seguir. La siguiente aplicación habla sobre el calor generado por el frenado de un automóvil. Para poderlo realizar, ocuparíamos la fórmula Q igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Si la velocidad de este automóvil es de 120 km por hora y la masa del auto es de 1500 kilogramos, pues es fácil calcular cuánto calor se genera por evaporación del líquido de frenos. Hay que considerar que como dato técnico, disponemos que el calor que genera por evaporación del líquido es de 250 kJ.
Arriba de este valor, el líquido se evaporará y seguramente habrá falla de frenado. Así que obtén tus resultados y saca conclusiones. Un famoso futbolista sufre un trágico accidente en una carretera española mientras conducía un Lamborghini a alta velocidad. Se sospecha de factores como la presión de las llantas, el volumen del aire, la temperatura y el calor generado por los cambios de velocidad que pudieron influir. ¿Cuáles son nuestros datos conocidos? Primero, el tipo de vehículo, un deportivo de alta potencia. Segundo, las condiciones ambientales. La carretera española probablemente con temperatura ambiental elevada. Tercero, el comportamiento del vehículo, alta velocidad y posibles frenadas, así como aceleraciones bruscas. Las variables que tendríamos que analizar: presión en las llantas. Si es demasiado baja, aumenta la fricción y el calentamiento, mientras que si es demasiado alta, reduce el agarre y puede provocar reventones. Como punto número 2, el volumen del aire en las llantas. Un volumen inadecuado por fugas o mala calibración altera la estabilidad. Número 3. Temperatura del aire en las llantas. A mayor velocidad, mayor fricción y, en consecuencia, incremento de temperatura. Si la temperatura supera los límites del aire, se expande y puede deformar la llanta. Número 4. Calor generado por cambio de velocidad. Frenadas y aceleraciones bruscas generan calor adicional en las llantas. Este puede llevar a un sobrecalentamiento y pérdida de las propiedades del caucho. Las posibles causas del accidente. Número 1. Reventón por sobrecalentamiento. A mayor velocidad, menor presión de neumático, mayor temperatura ambiente, eso ocasiona una expansión del aire y provoca reventones. Como número 2. Pérdida de adherencia en la presión incorrecta. A mayor presión, el contacto en el suelo disminuye y entonces eso provoca derrape en curvas. A menor presión, la llanta se deforma y provoca inestabilidad en las rectas. Vamos a utilizar datos ficticios para poder determinar si el aumento en la temperatura y la presión de las llantas pudo causar un reventón que a su vez tuvo un desenlace trágico. Los datos iniciales que disponemos son: presión inicial de las llantas 2.5 atmósferas en frío, temperatura inicial 25 grados Celsius, volumen del aire de las llantas 0.025 metros cúbicos o 25 litros para un deportivo. Velocidad máxima antes del accidente, 250 km por hora. Coeficiente de fricción llanta-asfalto, 0.8, alto debido a velocidades y a frenadas. Primero vamos a calcular el calentamiento por fricción utilizando la fórmula P igual a mu m g v, donde mu es el coeficiente de fricción, m es la masa del automóvil, que corresponde a 1500 kilogramos, g es la gravedad y v es la velocidad del auto, 55.56 metros por segundo. Considerando entonces que solo el 5% de esta energía se utiliza para calentar las llantas. Así que el calor generado va a ser igual a la potencia generada por el tiempo de conducción. Si el tiempo de conducción fue de aproximadamente 10 minutos, entonces hay que convertirlos a segundos, que correspondería a 600 segundos. Posteriormente podemos calcular el calor generado por el frenado como Q igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, considerando que solo el 0.5% aplica al aire de las llantas. Así que las fórmulas a utilizar son PV igual a nRT, Q igual a potencia por delta tiempo, Q igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, y la ley de Charles, presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Si quieres ver todo el desarrollo de este ejercicio, te recomiendo entrar al código que está al principio de estos ejercicios. En un automóvil, el calor sensible y latente gobiernan la eficiencia del motor con la combustión y el enfriamiento, la climatización con el ciclo de aire y aire acondicionado, y la seguridad con frenos y refrigerantes. Entonces, si hay una combinación de alta velocidad, presión inadecuada y calor acumulado,
puede ocasionar fallos en las llantas, llevando a una pérdida de control del vehículo. No hay que perder de vista que también el estado del pavimento y el mantenimiento previo de las llantas puede jugar un punto muy importante en este accidente.